5 de la tarde con 30 minutos y en este miércoles 25 de marzo estamos comenzando. Hoy es noticia, como siempre, desde la sala de redacción de CNN Chile, en una jornada marcada por el tema económico, por lo que será el alza de los combustibles a partir del día de mañana. Comenzamos de inmediato revisando titulares. La Contraloría General de la República ofició a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno por la publicación en redes sociales de un video en el que acusaba a un supuesto Estado en quiebra. La expresión generó críticas transversales. Los ministros del Interior y de Hacienda, además del Banco Central, manifestaron su rechazo a esta frase. El proyecto con medidas para mitigar el alza de los combustibles no estará listo de aquí a mañana. Este jueves se producirá la gran alza de 370 pesos en la benzina y de 580 pesos en el diésel. La iniciativa sería despachada esta tarde del Congreso, pero no alcanzaría a ser promulgada y publicada en el Diario Oficial. Alcaldes de distintos sectores expresaron su preocupación por la reducción de los fondos destinados a la seguridad pública de acuerdo al plan de ajuste de la moneda. Desde la oposición llamaron a enmendar esta decisión, mientras que en el oficialismo pidieron eficientar el uso de los recursos. La Casa Blanca insiste en que las conversaciones productivas continúan. Las declaraciones contrastan notablemente con reportes que apuntan a que Irán no ha aceptado de inmediato el plan de 15 puntos que habría sido ofrecido por Estados Unidos. De todas formas, la administración de Donald Trump afirmó que está muy cerca de alcanzar sus objetivos fundamentales. Y luego de 10 años, la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas quedó a un paso de ser ley. La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría el proyecto y ahora solo falta la firma del presidente. El fútbol chileno tendrá un plazo de 18 meses para adecuar sus estatutos. Y comenzamos de inmediato con este oficio que envió la Contraloría General de la República a la Oficina de Comunicaciones del Gobierno por el concepto de quiebra usado en redes sociales por la Secretaría General de Gobierno, de lo que significó la comunicación, de lo que significó también este llamado de atención de Contraloría y por supuesto las reacciones políticas. Vamos a conversar a partir de ahora con Ivo Goetz, quien desde el Palacio de la Moneda se traslada hasta la sala de redacción de CNN Chile. ¿Cómo estás, Ivo? Quebrado no estoy. Te veo enterito. Sí, yo tengo amigos que están quebrados emocionalmente, financieramente, económicamente, pero lo que es cierto, Matilde, es que nuestro país no está en quiebra, no somos un Estado quebrado y eso es completamente comprobable y se ha asumido el día de hoy por parte del mismo gobierno que fue un error ocupar este concepto, un concepto que ha generado debate, polémica por lo que significa, porque no se midió los alcances que podía tener efectivamente desde el gobierno y no en medio de una campaña electoral decir claro, efectivamente que nuestro país está quebrado, que recibieron un país en quiebra, un país sin fondo. Lo que sí es nuestro país, y hay que reconocer, hay déficit fiscal, hay déficit fiscal. Hay una deuda que ha crecido con el tiempo, hay una deuda que ha crecido con el tiempo. Fue un gobierno que recibió menos dinero que el anterior cuando asumió, es un gobierno que recibió menos dinero y asume con menos dinero que el anterior. Pero eso, bajo ningún punto de vista, Matilde, nos pone en un estado de quiebra como Estado ni como país. Y eso es lo que ha generado polémica a raíz de estas declaraciones, de estas publicaciones, en medio de la comunicación por parte del Ejecutivo del alza del precio de los combustibles y las medidas, este plan de emergencia para ir en ayuda y para medir los impactos, para poder generar cierto colchón, podríamos decir, de ayuda ante esta alza inminente que ya va a ser el día de mañana. Tú lo decías muy bien, que fue ratificada durante la jornada del día de hoy, que se decide por parte del gobierno, de los equipos de comunicaciones, liberar a través de redes sociales distintos videos, fichas informativas, gráficas, que daban cuenta de cuáles eran las ayudas de estos 8 puntos que han sido largamente transmitidos en entrevistas oficiales durante el día lunes por parte de Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, en distintas vocerías de gobierno, y querían amplificar este mensaje a través de redes sociales. Claro. Lo que se hizo fue ocupar un concepto que a todas luces, Matilde, no fue el correcto.
que tuvo, de hecho, tuvieron que terminar bajando todas esas publicaciones durante la jornada del día de ayer en la noche y hasta hoy en la mañana. Fueron videos y publicaciones. Hay una publicación, por ejemplo, que dice: ¿por qué no podemos bajar el precio de la benzina con el MEPCO? Porque nos dejaron sin plata, un estado en la quiebra. Un estado en la quiebra, y hay otro que es que vamos a revisar ahora, porque quizá hay gente que no lo alcanzó ni siquiera a ver efectivamente cuál ha sido la polémica que hemos hablado durante la jornada del día de hoy. Mira, Matilde, pasemos a revisar un extracto de una solamente de las publicaciones que estuvo dando vuelta ayer en redes sociales. Lo que tiene las redes sociales es que uno puede amplificar este mensaje, no solamente del emisor, sino que cada receptor de este mensaje lo puede amplificar repartiéndolo en sus redes, muchos no solamente compartiendo el original que después se borra, sino que uno lo puede bajar, descargar y también subirlo a sus redes y queda dando vueltas. Son plenamente conscientes en cualquier Secretaría de Comunicaciones. De lo que pasa con este tipo de mensajes. Absolutamente. Y esto es parte, un ejemplo de lo que el gobierno publicó durante el día de ayer en medio de esta alza de los combustibles en Chile. El precio de la benzina subió como nunca antes por la guerra de Irán. Y no podemos bajarla, porque nos dejaron un estado sin plata, endeudado y quebrado. No te vamos a mentir, no te vamos a engañar. Se vienen tiempos difíciles y complejos, pero juntos saldremos adelante. Plan Chile. Bueno, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, publicó hace muy poco un posteo que dice: aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda, si cae en default, lo que no ha pasado, dice, desde 1931 en Chile. Bajísimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo cree posible. Ahí está, con también lo acompaña un gráfico de la percepción de riesgo país, que ha caído en los últimos años. Por lo tanto, ahí dice el exministro: la ignorancia es atrevida. Claro. Categórico, y ha sido transversal, o sea, no existe ningún economista, Matilde. No, ninguno. Ninguno, ni de derecha, ni de izquierda. Bueno, de hecho, ni el ministro de Hacienda. Ni el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comparte el hecho de que nuestro país esté en quiebra. Con el paso de las horas fue avanzando la noche del día de ayer, el ministro se encontraba en el Congreso, le preguntaron directamente por estos mensajes, él dijo que él jamás utilizaría un concepto así para referirse al estado fiscal de Chile, pese a que estamos viviendo efectivamente un momento de estrechez, un momento de déficit. Han sido enfáticos en explicarlo desde la campaña, Matilde, después todo el periodo que estuvieron 2 meses y medio antes de asumir formalmente el 11 de marzo. Claro, el tema es que ahora asumieron el gobierno. Sí, y ahí está la principal crítica, que es que esto ya no están en campaña, sino que esto pueden ser mensajes que podrían efectivamente ser parte de una campaña electoral. Y quienes han dicho en la campaña nosotros veíamos este tipo de mensajes. Más cuando uno está a cargo del gobierno, del Estado, son los representantes del Estado, no pueden ocupar coloquialmente, como podría ser en campaña, ciertos conceptos que tienen consecuencias que son muy distintas. Es la representación del país en general. Y de hecho, desde el mismo gobierno, Matilde, se comenzaron a alejar inmediatamente de este concepto. Mira, quiero que revisemos declaraciones, Mati, de Jorge Quiroz y también de Claudio Alvarado, el ministro del Interior. La de Jorge Quiroz el día de ayer cuando sale del Congreso. Es buena esta declaración porque es inmediatamente ya cuando la prensa conoce y la gente conoce que están estos videos dando vuelta. Y la del ministro Claudio Alvarado ya es más reposada durante el día de hoy por la mañana, pero en la misma línea de Jorge Quiroz. Y a la vuelta vamos a hablar de las responsabilidades de este concepto. Es una pregunta que hay que hacerle a la gente, a las personas que publicaron. Yo nunca me he referido a esos términos al Estado. Siempre he dicho que este estrechez fiscal, mi entendimiento es que las personas de comunicaciones se cuadraron con esa expresión, que es la expresión correcta para las circunstancias, ¿no? Ahora, este estrechez fiscal es muy aguda y es la que nos motiva a seguir manteniendo nuestra vigilancia con las cuentas públicas y no cesar en el reordenamiento de las finanzas. ¿Cómo se llama? Diego Ibáñez. Estamos en una situación fiscal deteriorada, compleja, donde la caja fiscal, como nunca antes, se recibió prácticamente casi en cero, con 40 millones de dólares. ¿Pero eso significa que está en quiebra o no está en quiebra? No, es una situación fiscal compleja, difícil, ¿ah? Pero el Estado es mucho más que una situación de caja puntual que tenemos que recuperar y trabajar para generar las instancias de crecimiento,
Pero bueno, yo estoy utilizando el mismo término que utilizó el ministro. ¿Usted tampoco lo 12 de la utilizaría? tarde. No, yo creo que esto es un término más coloquial, pero en definitiva es una situación fiscal severa, estrecha, compleja, que tenemos la obligación como gobierno de tratar de recuperar. Ya, había harto sinónimo para utilizar. Muchos. Porque, y que habían sido dados ya durante todos estos días, de hecho. Claro, porque la quiebra no es aplicable a un país, básicamente. Así es. ¿Y qué significa que un Estado esté en quiebra? Solo para que quede claro, que hemos hablado, que es que este Estado caiga en default. ¿Qué significa caer en default, Matilde? Finalmente es que el Estado no pueda pagar sus deudas o que forzadamente tenga que buscar alguna manera de repactarlas. Ninguna de estas dos situaciones ocurre con Chile. Si bien acá hay muchos elementos que se pueden mezclar, como que evidentemente la deuda de nuestro país ha crecido, nuestro país no ha dejado de pagar tampoco y no ha tenido que buscar otras fórmulas que haga que finalmente caiga en default. Países que cayeron en default, Venezuela, Argentina del 2001, es una situación completamente distinta por la cual nuestro país no ha atravesado. De hecho, lo decía en la publicación del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, desde 1931 en nuestro país no cae en este estado y es por eso lo delicado del concepto que se utiliza. Este concepto de Estado quebrado, que nos entregaron un país en quiebra, bueno, se asumieron las responsabilidades durante la jornada de ayer y el día de hoy también, y se apunta a uno de los principales asesores del presidente de la República, José Antonio Kast. Hablamos de Cristian Valenzuela, que tiene un cargo específico e importante en el segundo piso, como el jefe de las comunicaciones, podríamos decir, como del gobierno. Él trabaja con la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, y también con la Secretaría General de Gobierno. Ahí hay una especie de triada comunicacional, Matilde. Pero en la que Cristian Valenzuela tiene el control, de hecho es el jefe, por lo tanto, el concepto que él imponga va a ser el que se va a dar a conocer. Se va a dar a conocer. Da la bajada, efectivamente, Cristian Valenzuela. Este término, por lo que sabemos, fue tratado como de poder mostrarle a la ciudadanía de alguna forma el Estado, como ejemplificarlo de una forma que les quedara muy claro. Y efectivamente no fue el mejor término a utilizar, fue rebatido inmediatamente. Ya decimos por qué, por lo que significa. Esto en la imagen internacional de nuestro país, decir que estamos en quiebra, puede afectar muchísimas cosas. No es llegar y decir nuestro país está en quiebra, por lo que les explicamos, significa la credibilidad de Chile queda en juego cuando se dice esto y cuando se afirma esto. Nada más ni nada menos que es del mismo gobierno, un reconocimiento que es muy extraño que se haga si es que evidentemente no estamos en esa situación. Claro, porque afecta la inversión extranjera, la imagen país, bueno, un sinfín de cosas. Ahora, ¿por qué interviene la Contraloría, Ivo? La Contraloría, bueno, interviene el día de hoy a mediodía a través de un oficio, le pide a la Secretaría General de Gobierno que en 5 días le entregue una serie de antecedentes por esta misma publicación, sobre todo por una que mostrábamos hace algunos instantes, la que tú estabas leyendo, que tiene 3 bajadas de por qué no se puede bajar los combustibles por el MEPCO, y una de esas razones era porque no había dinero y porque estábamos, se había entregado una administración quebrada, las cajas fiscales quebradas. A raíz de eso, Contraloría le pide a la CGGOP finalmente mayor información de qué, Matilde, de cómo se hizo eso, de quiénes fueron los funcionarios que participaron, cómo se construye finalmente ese relato, los costos también que tiene una campaña de este estilo, por qué, por lo que dice finalmente, por el contenido que llama efectivamente la atención. Y eso es que termina interviniendo Contraloría, y además vamos a revisar algunas declaraciones de parlamentarios opositores. Jaime Araya, del PPD, incluso ofició a la ministra Mara Cedrini, la ministra secretaria general de Gobierno, para que haga un sumario interno, una investigación interna al interior del ministerio, para también conocer más detalles acerca de por qué sale esta declaración. Básicamente, la Contraloría lo que dice, en definitiva, es que, bueno, ese es el oficio largo, estoy buscando aquí la base del argumento, que se requiere informar sobre los recursos públicos y el personal involucrado para la generación de dichas publicaciones, y en particular acerca del fundamento normativo de las mismas y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes señalada. Los sustentos fácticos, eso es súper importante, porque si no se caería en una desinformación. Correcto, y es por eso que Contraloría interviene por esta
campaña, podríamos decir, por estas publicaciones que realiza el gobierno de Chile y, como tú dices, sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas. O sea, ya más claro no puede ser con el ejemplo lo que Contraloría le pide mayor información entonces a la Secretaría General de Gobierno. Yo te decía que más temprano Jaime Araya había oficiado a la ministra vocera Mara Cedini para que efectivamente pueda hacer al interior de su mismo ministerio algún tipo de investigación y generar algún tipo de sumario en el caso de que se delinean ciertas responsabilidades acerca de lo que se había dicho, porque también dicen, no hay sustento para poder realizar una afirmación de ese estilo, como lo que se realizó a través de redes sociales. Pasemos a revisar, Matilde, la molestia profunda que existe en la oposición. Jaime Araya, diputado del PPD, y también el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Le haríamos un llamado al gobierno a que recuerde que ya dejó de estar en campaña y que hoy está a cargo de la responsabilidad de todo un país para llevar adelante la economía a un buen puerto. Por tanto, si es que aquí se ha iniciado una investigación por parte de Contraloría, no solamente pedimos responsabilidades administrativas, también pedimos responsabilidades políticas, porque quien dirige las comunicaciones del gobierno, no sé si será don Cristian Valenzuela o derechamente la ministra vocera de gobierno, pero aquí hace falta tomar las responsabilidades políticas respectivas porque se está mintiendo derechamente, no tan solo a los ciudadanos de Chile, sino también a los inversionistas, a los empresarios y todos quienes creen que Chile sigue siendo un país serio en materia económica. Ahí escuchábamos a Diego Ibáñez, el senador del Frente Amplio, en esta misma línea que ha sido una de las principales críticas, Matilde, que se ha hecho desde la oposición, que es muy distinto un discurso que se pueda dar en campaña, que quizás es más laxo, se puedan permitir ciertos desbordes retóricos en medio de una campaña, pero cuando ya oficialmente estás a cargo del Estado, del gobierno, el representante de todos los chilenos, las chilenas a nivel nacional, internacional también, es muy distinto ocupar coloquialmente ciertos conceptos sin chequearlo bien. Ahora, salió de inmediato el autor de la frase. Apareció, digamos. Sí, acá no se ocultó nada, fue rápidamente y el día de hoy reconoció Cristian Valenzuela. Hizo un reconocimiento ante la SECOM y también ante la Secretaría General de Gobierno, reconociendo que había sido una mala palabra, un mal concepto, mal utilizado, y es por eso que vuelven nuevamente al término de estrechez fiscal que se había ocupado durante los últimos días y el cual fue muy enfático también Jorge Quiros. Hay declaraciones también en el Congreso del día de hoy. Fue la presidenta del Banco Central a una comisión, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y se le consulta a ella también por esto. En más de una ocasión durante esta sesión, Matilde, pero hay un momento donde ella también entra a este debate, porque no es cualquier cosa la que se dijo, lo volvemos a repetir porque realmente ha sido muy debatido, y que la presidenta del Banco Central también entre a este debate es interesante. Da cuenta, Matilde, de que no hay nadie, pero nadie que avale la frase publicada en redes sociales por el gobierno durante la jornada. Desde el punto de vista de cuál es la situación fiscal inicial, bueno, yo ahí me parece que es importante dos consideraciones. Se ha hablado 2 veces de la palabra quiebra, yo ahí me sumo a las declaraciones del ministro, creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada. Bueno, más está claro, clarísimo, no sé, está sí. clarísimo, y bueno, ahora ¿qué va a pasar? Cristian Valenzuela tendrá que revisar, porque él sigue siendo, además es una persona muy, muy cercana, de toda la confianza del presidente José Antonio Kast. Por lo tanto, claro, no esperamos que haya ninguna medida No, es de la estructura, de la base de Cristian esta Valenzuela, campaña, de claro. este gobierno. Puede cometer estos errores a crédito, digamos, de la relación que tiene. Tiene espalda como para poder equivocarse, tener efectivamente. estos errores. No todo eso sí en el gobierno. No todos, y es por eso que él asume inmediatamente esto, también quizás para blindar de alguna forma los equipos nuevos que se están instalando en la SECOM, los ministros también. Hemos visto que la ministra Mara Cedini recibió críticas durante estas primeras 2 semanas por sus distintas intervenciones, sobre todo lo que ha tenido que ver con este problema en específico, que es el del alza de los combustibles, Matilde, así que bueno, tiene la espalda como para poder ir a blindar también a su equipo de comunicaciones. Errores se cometen, todos los gobiernos lo cometen, evidentemente, Sí, pero claro.
a tan poco andar de este gobierno y en una cosa tan delicada como la que se dijo y en el momento en el que estamos, evidentemente causa mucho más ruido. Sí, y información fáctica. Sí. Revisemos a continuación porque ya tenemos desde la ENAP básicamente y puntualmente el precio que tendrán a partir de mañana los combustibles. Se los pasamos a revisar. Va a subir, y ahí tenemos nuestra gráfica, un 372,2 pesos por litro el precio de la gasolina de 93 octanos, 391 en el precio de la de 97 octanos, 138,5 pesos por litro en el caso del querosén, 580,3 pesos por litro en el precio del diésel y 11 pesos el litro en el precio del gas de uso vehicular. Esos son entonces los precios. El rango de la gasolina es 372,2, la de 93 y 391,5 en el caso de que alguien le ponga de 97 octanos, que eso y el sería... que pone de 95 no se mide la de 95 porque es un promedio entre la de 93 y la de 97, así que al ojo deberían ser cerca de 380 pesos finalmente la de 95 y así quedarían establecido entonces la nueva banda de precios de los combustibles. Hemos visto lo que ha sucedido durante los últimos días con la gente agolpándose en algunas más que en otras bencineras. Vamos a ver el efecto que tiene también, ya que se sepa esto. Hay mucha gente que todavía no creía que esto podía pasar. No sé si has escuchado distintas declaraciones, así que ahora ya que está totalmente confirmado, y a las 12 de la noche algunas ya empiezan a cambiar los precios, así que vamos a ver efectivamente cuál es la reacción. A contar de las 0. Pero desde mañana ya estamos efectivamente con un alza importante en el precio de los combustibles. Y vamos a ver cómo se vienen las reacciones a partir de mañana. Ivo, No van a ser muchísimas gracias. Sí, y nos vamos hasta ahora al Congreso porque se están debatiendo en el Congreso este paquete de medidas. Más bien ya se debatieron. Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso para conocer los detalles de cómo se desarrolló esta discusión, que en todo caso no alcanza a llevar a publicación en el diario oficial la ley que se aprueba. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Sí, Matilde, te saludo acá desde los pasillos, de hecho ya del Senado. Ya terminó la tramitación en la Comisión de Hacienda de este proyecto de medidas paliativas para poder enfrentar el alza de los combustibles. La sesión en todo caso ya había terminado hace cerca de una hora, pero todavía no llega el informe hacia la sala del Senado para que de esa forma los senadores puedan votar este proyecto en segundo trámite. Recordemos que ayer la Cámara de Diputadas y Diputados por amplio margen terminó aprobando el proyecto. No había mucho margen en todo caso para rechazarlo. Luego de reuniones entre la Democracia Cristiana, PPD y sobre todo el gobierno, lograron destrabar algunos puntos en discordia. Se fue entonces hoy a la Comisión de Hacienda y estamos a la espera de que el Senado pueda votarlo para que posteriormente llegue al tercer trámite a la Cámara de Diputados. Estaba citada de hecho la Cámara para revisar el tercer trámite en sesión especial entre las 19 a las 20:30 horas, pero ya los tiempos no se van a cumplir porque el Senado aún no termina por votarlo, y una vez que el Senado de hecho despache el informe a la Cámara va a tener que producirse cerca de una hora de demora ante que le llega el informe. Este proyecto de medidas paliativas que busca contener el precio de la parafina, así como también subsidiar los taxis y que exime a las pymes de la mayor carga tributaria. Eso se fue incluyendo de hecho durante el primer trámite en la Cámara, se refrenda acá en la tramitación en el Senado, pero han surgido distintas medidas, también algunas propuestas sobre todo por parte de parlamentarios de oposición, y hemos visto como por ejemplo el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, acompañado en todo momento del ministro de las Express José García Ruminot, han tenido que ir por ejemplo desde los pasillos, ir a la Comisión de Hacienda, eventualmente volver hacia las bancadas por ejemplo de la UDI y de Republicanos para poder ir diagramando también y poder ir explicitando y fijar una postura única a cómo se van a dar por ejemplo las vocerías en relación a este proyecto que no ha convencido, lo decíamos, a todos los parlamentarios, pero algunos señalan que ya es lo que hay, no lo pueden votar en contra eventualmente, porque si no, por ejemplo, ya mañana comienzan las alzas de los combustibles, hablaban ustedes de la benzina, lo propio con el diésel, y la parafina también comenzaría a subir. Es relevante también señalar que el proyecto va a demorar un par de días porque tiene que ser, una vez aprobado ya en tercer trámite, eventualmente ser publicado en el diario oficial y promulgado eventualmente ya la ley. Vamos a pasar a escuchar de hecho al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, quien ha señalado en todo momento que están yendo paso a paso, están también adecuando, se están escuchando las distintas propuestas. Por ejemplo, vimos cómo desde parlamentarios del Frente Amplio le entregaron una serie de medidas para que se puedan considerar, por ejemplo, el transporte interurbano, así como también de las distintas regiones más allá de la región metropolitana. Tal como fue conversado ayer con los miembros de la Cámara, recogimos observaciones de ellos,
las incorporamos como indicaciones. Recordemos que esto entra en vigencia mientras se publica en el diario oficial. Si se demora el diario oficial, yo estoy obligado por ley a subir la parafina nuevamente, pero tan pronto se publica el diario oficial y nosotros podemos hacer el incremento de dinero en el fondo de estabilización correspondiente, vamos a volver a la parafina al nivel que tenía en febrero. No compren parafina aún porque la rebaja no será inmediata, fueron las declaraciones que entregó luego de la Comisión de Hacienda el senador de la UDI y presidente, además de forma provisoria de dicha comisión. Hablamos de Javier Macaya. Es importante esto que dice Matilde porque ya lo decíamos, algunos señalaban que el proyecto, por más de que se despache durante la jornada de hoy, que es lo que se planea, no va a estar promulgado de la jornada de mañana y por tanto no van a empezar a incluirse los beneficios de este paquete para poder paliar las ayudas también respecto al alza de los combustibles. Por tanto, se deberá esperar algunos días y el senador hacía esta particular declaración también invitando a todas las personas a que esperen un par de días para poder comprar la parafina en alusión a uno de los principales beneficios de este paquete de ayudas, al menos que va incluido en este proyecto, que de las 7 medidas siempre tenemos que decirlo, 3 iban a ingresar por medio de un proyecto de ley de discusión inmediata que durante la jornada se va a zanjar. La guerra no es responsabilidad ni del gobierno del presidente Boric, de ningún país, de ningún gobierno, tampoco del gobierno del presidente Kast, pero sí la situación fiscal que nos hubiese permitido abordar con mayor holgura. Y esto no es algo que lo diga la oposición, más allá de las palabras que se hayan, el oficialismo, más allá de las palabras que se hayan ocupado por parte del gobierno. Es algo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo. Y lo que sí tenemos que hacer, yo hoy día, que la parafina no suba bien el invierno, que no tengamos el transporte público con alzas, que tengamos apoyo a los transportistas escolares, que creo que esto es algo que se incorporó el día de ayer, y hay que irlo viendo semana a semana. La Comisión de Hacienda, y no tengo ninguna duda con sus 5 integrantes y el resto del Congreso en general también, va a estar disponible siempre, a medida que vayamos viendo la coyuntura. En 2 o 3 semanas vamos a tener que revisar lo que está ocurriendo, y si son necesarias más medidas de apoyo, obviamente vamos a tener que solicitarlas y pedirlas. Existe también, y son conscientes, sacar el Congreso de que hay un impacto en la clase media y también un costo político que ha asumido en todo caso el gobierno, y la oposición también se han ido alineando como nunca, lograr posturas uniformadas respecto a cómo van a enfrentar este alza de combustibles, y fue el caso de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que provisoriamente, mientras aún no se vote el acuerdo para la repartición de cupos de comisiones, quedó en el cupo del Partido Socialista en la Comisión de Hacienda. Ella terminó proponiendo una indicación, es que se incluya a los pescadores artesanales en el bono de 100.000 pesos por 6 meses que se le van a entregar a los taxis, a ver, a los radiotaxis, y señalando que se debe incluir la realidad justamente de cada una de las regiones, algo que ha hecho pie como bandera de lucha ya durante la tramitación express de este proyecto por parte de fuerzas de oposición. El proyecto de ley no está considerado para que empiece a operar mañana, porque el proyecto de ley está en tramitación y aquí está el primer error del gobierno. Suspende un mecanismo que está fijado para una emergencia como la que ha ocurrido, que esta es una real emergencia, no una emergencia imaginaria, una real emergencia, y no se hace un tema paralelo paliativo. Aquí el proyecto de ley va a demorar, además el reglamento que viene incorporado en el proyecto dice un plazo de dictación de 30 días, yo soy abogada, un reglamento se puede hacer en un día, estar listo y que se entre a regir el proyecto una vez que esté promulgado y publicado. Entonces, evidentemente lo que le preguntaron al senador Macaya no es, digamos, imposible que el proyecto vaya a paliar algún efecto mañana. Se dio también una situación particular mientras se suspendía la sesión y luego se retomaba durante esta tarde. Parlamentarios del Frente Amplio, liderados por la senadora Beatriz Sánchez, junto a diputados, hablamos de Matías Fernández, Consuelo Veloso, etcétera, vinieron acá hasta el Senado, justamente a las afueras de la Comisión de Hacienda, le entregan en una hoja, un par de páginas también al ministro Quirós, unas propuestas, pues sobre todo pensando, por ejemplo, en el transporte, lo decíamos, a nivel regional, también una mesa de trabajo para poder ir conversando y convergiendo también en puntos comunes de cara a las próximas semanas, en caso de que se deba realizar un segundo paquete de ayudas si el conflicto en Medio Oriente continúa, y eso salpica también acá en el alza de los combustibles. Lo señalaba de hecho la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, a quien pasamos a escuchar. Lo que escuchamos como parte de las medidas paliativas para esta alza de los combustibles es que va a haber un congelamiento de las tarifas del Transantiago de aquí a diciembre. Eso es para el Transantiago, eso es para la capital.
pero ya en el Maule, por ejemplo, la Asociación de Transportistas Rurales anunció que debido al alza de los combustibles va a subir entre un 40 y un 50% la tarifa y en un 50% la tarifa de los buses interurbanos. Entonces lo que le propusimos, le hicimos varias propuestas a los ministros, se la entregamos en mano al ministro Alvarado, se la entregamos en mano al ministro de Hacienda para que llame primero a una mesa de emergencia de trabajo específicamente para estudiar qué se hace para que haya equidad territorial en el tema del transporte interurbano y el transporte rural. Rearticularse lo han dicho también para sacar al pizarrón tanto al gobierno como al ministro ha sido la consigna por parte de la oposición, sobre todo Frente Amplio, Partido Comunista, pero se han ido sumando el socialismo democrático. Y esta jornada también, Matilde, en la Cámara de Diputados vimos cómo las bancadas de forma transversal, lo decíamos, Frente Amplio, Partido Comunista, PPD y también el PS, van a sacar justamente al pizarrón al ministro Quirós porque ya anunciaron la presentación formal de solicitud para una sesión especial. Todo derivado del alza de los combustibles, donde buscan respuestas del ministro para que entregue certezas de por qué se toma esta decisión de dar el fuerte alza histórica tanto al diésel como también a la benzina, y más allá del discurso ya que sigue instalando, que sería una situación fiscal compleja del gobierno interior, que es una guerra obviamente que no estaba prevista y que el gobierno se ha tenido que hacer cargo tomando decisiones duras. No se descarta eventualmente, si no quedan conformes con la sesión especial, una interpelación al titular de Hacienda, y hemos visto también cómo otros partidos comienzan a desmarcarse. Por ejemplo, ya la UDI también ha ido emplazando a que eventualmente, si la situación lo amerita, se tomen en cuenta un nuevo paquete de indicaciones en un proyecto para ir en ayuda de las familias más vulnerables en relación a esta alza, y por tanto acá en el Congreso lo decimos, en estos momentos ya en breve se va a comenzar a tramitar en la sala del Senado el proyecto paliativo para las alzas de los combustibles, y eventualmente va a llegar esta jornada a la Cámara de Diputados para poder quedar listo para su promulgación en los próximos días. Perfecto, seguimos atentos a ello. Nicolás Donoso desde el Congreso en Valparaíso, muchísimas gracias por este informe, que tengas una buena tarde. Buenas tardes. Y seguimos hablando de economía porque precisamente el día de hoy el Banco Central publicó su informe de política monetaria en el que reduce la estimación de crecimiento en 1 punto y aumenta su proyección de inflación. Bueno, aquí está con nosotros Nicolás Pau, también lo teníamos el día de ayer, pero el momento lo amerita. Así que, Nicolás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Matilde. Yo creo que los consejeros del Banco Central terminaron este informe de política monetaria el martes, bien en la tarde-noche. ¿Por qué? Porque lo que tenía que anunciar el lunes el ministro de Hacienda a partir de las 9 de la noche era crucial para las proyecciones de inflación, las cuales empeoraron, y a raíz de eso también empeoraron todas las proyecciones de crecimiento y de inversión, y eso tenía que ajustarse hasta último minuto porque es los datos finos que tenía que tener el Banco Central para poder hacer sus proyecciones de inflación, de crecimiento, de inversión. Vamos inmediatamente a cómo son entonces estas estimaciones que hace el Banco Central, porque cambiaron bastante respecto a lo que se pensaba hace 3 meses. Matilde, quiero que nos tomemos un momento porque es importante ver los datos comparados a lo que se pensaba en diciembre. PIB, Producto Interno Bruto, es el crecimiento. En diciembre se pensaba que Chile crecería este 2026 a un rango entre 2 y 3%, punto medio 2,5, ¿ok? Ahora eso baja al rango entre 1,5 y 2,5, punto medio 2%, reducción de 0,5 puntos porcentuales, de una. Eso es PIB. Punto importante, y esto es lo que yo creo está más pendiente de lo que dijera el lunes el ministro de Hacienda y que ya ENAP confirma el alza para mañana. La inflación, muy dependiente, tanto del petróleo, del combustible, la gasolina, como también del dólar. Inflación a diciembre, es decir, la suma de los IPC, enero, febrero, marzo hasta diciembre. Eso significa inflación a diciembre. En diciembre se creía que sumaría en 2026 3,2%. No, ahora suma 4%. Bueno, es un salto enorme. Y además es un salto enorme considerando que en los últimos 12 meses, y lo revisábamos ayer, estábamos en un 2,5%. 2,4%, Matilde. 2,4%. Y el IPC de febrero fue 0. Para este se proyecta un 0,8%. Y para abril 1,4%. Muy bien, entonces, inflación 4% por ahora. Formación bruta de capital fijo,
como se dice técnicamente la inversión. Se creía 4,9% hace 3 meses, ahora 4% de crecimiento este año. Aquí, ¿influye la inflación? Sí. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés sube o se mantiene en vez de bajar, son más caros los créditos para las empresas a través de los créditos comerciales. Y si son más caros los créditos comerciales, menos financiamiento para inversión, por lo tanto, menos formación bruta de capital fijo. Consumo, exactamente el mismo cálculo. Si sube la tasa de interés o se mantiene, son más caros los créditos de consumo, menos consumo por parte de las personas. Además, en estos dos puntos, la inversión y el consumo, está también la reducción del gasto fiscal en torno a 3.800 millones de dólares para este año. Baja aquí también tanto la inversión como el consumo público. Y ambos, inversión y consumo, componen la demanda interna que baja. Es decir, no baja, sino que en vez de crecer 3% como se pensaba en diciembre, crece solamente 2,4%. En resumen, Matilde, empeora todo el escenario macroeconómico con el conflicto en el Medio Oriente. Ya, pero no solamente por el conflicto, sino que también hay discusión sobre cómo se enfrenta el conflicto. Y la reducción del gasto fiscal. Claro. Son esos dos elementos. Pero lo principal, lo que hace todo el cambio más grande, es el conflicto en el Medio Oriente, porque... No, claro, eso es lo que gatilla, ese es el problema, pero como tú lo enfrentas, es básicamente cómo reaccionan los mercados. Claro, pero hay un punto muy importante, lo dice el Banco Central y lo dicen muchos analistas en sus comentarios. El escenario externo, hasta antes del conflicto, era de empuje para la economía chilena, como se denomina viento de cola, utilizando jerga aeronáutica. Ahora no, es viento en contra. ¿Y qué es lo que pasa en viento en contra? Cuando uno está volando, te demoras más, te frena. Ese es el punto, ese es el cambio radical. Escuchamos a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, exponiendo hoy ante el Congreso precisamente sobre este nuevo escenario macroeconómico. El escenario central considera que la inflación tendrá una alza significativa en el segundo trimestre, llegando a cifras en torno al 4% anual. La principal fuente de este aumento son los mayores precios internacionales de los combustibles. Respecto del crecimiento esperado para la economía durante este año, en el escenario central proyectamos una reducción del rango desde el 2 a 3% proyectado en diciembre a un rango entre 1,5 y 2,5% en este informe de política monetaria. En esto influirán diversos elementos. El nuevo escenario internacional, el ajuste del gasto fiscal anunciado por el gobierno a mediados de marzo y factores de oferta en sectores como la agroindustria y la minería. Vamos a hablar de la tasa de interés. ¿Te acuerdas, Matilde, que a esta hora, ayer estábamos comentando que no hubo una sorpresa, se mantuvo la tasa de interés en 4,5%. Bueno, profundizó en esto Rosana Costa. Y algo muy importante. Existe un concepto que se llama corredor de política monetaria. ¿Qué es este corredor de política monetaria? Es la banda, las posibilidades que tiene la tasa de interés de moverse. Hasta antes del conflicto en el Medio Oriente, esa banda era muy delgada. Es decir, la tasa de interés podía bajar a 4,25 o 4% o subir a 4,75. No más. Muy estrecho. Estaba todo normal. Pero con todo lo que ha sucedido, ese corredor se amplió. Yo lo estuve viendo hoy día. Llegaba hasta 6% en el peor de los escenarios. En el peor, no estoy diciendo que el Banco Central vaya a subir a 6% de la tasa de interés. Pero esa es su estimación más alta. Más mala. Claro. Y para abajo también bajaba más. 3 y tanto. Perdón lo coloquial de mi expresión. Pero me refiero a que el Banco Central tiene mucha incertidumbre. Nuevamente esa palabra la repitió Rosana Costa muchas veces en su exposición y también en la conferencia de prensa de la tarde. El punto clave es que también en los análisis económicos de distintos especialistas no existe opción de que el Banco Central baje la tasa de interés del nivel actual que está en 4,5%. De hecho, en el escenario central de este corredor que hablábamos, hay un alza. De hecho, algunos dicen que por septiembre, para que suba a 4,75% y quizás pueda bajar a final de año
de vuelta a 4,5%. Ya, pero no mientras llegar suben más abajo. Todas las tasas de los créditos hipotecarios, de consumo, etcétera. De crédito hipotecario dependen más otros factores de largo plazo, pero obviamente no ayuda a que bajen. Las tasas de consumo y las tasas comerciales de las empresas, sí. Las tasas de consumo también dependen de las políticas comerciales de cada empresa que las ofrece, pero claramente es un factor que encarece. Ahora, yo me quiero quedar con algo que dice el Banco Central al terminar el resumen de su informe. Mira, dice, de todos modos, el punto de partida de la economía chilena le permite enfrentar de mejor manera escenarios complejos. Por lo tanto, eso también es un llamado a la calma, porque sabemos que en economía las expectativas son muy importantes. Exactamente. Bueno, y es parte de lo que tú conversabas recién con Ivo Goich. Este mensaje a través de redes de que el Estado chileno estaba quebrado, bueno, es absolutamente falso. O sea, eso se le ocurrió a algún creativo en el gobierno que claramente no sabía de lo que estaba hablando, o se lo hizo intencionalmente. Pésimo, porque bajo ningún punto de vista está quebrado el Estado chileno. Claro, y es la manera elegante que tiene el Banco Central de decirlo, ¿no? De todos modos, el punto de partida de la economía chilena le permite enfrentar de mejor manera escenarios complejos. Tal cual. Una inflación que dentro de todo... O sea, el Banco Central, como te digo, estaba preparado para bajar la tasa el martes. Claro. Estaba con la inflación en 2,4% anual. Volvió a decirlo Rosana Costa, lo que hablamos ayer. En el segundo trimestre, entre abril y junio, en algún momento va a subir nuevamente a sobre 4% anual. Hablamos de las proyecciones de IPC para marzo, 0,8%. Para abril, 1,4% se mantienen. Y hablamos de la UEF, 800 pesos de alza debido a esos dos IPC de ambos meses. No quiero ni pensar en el encarecimiento del dividendo hipotecario. Ya me duele la guata. En fin. El punto entonces es que no hay opción de que el Banco Central baje la tasa de interés en lo que queda de año. Y así lo refrendan los analistas que consultamos. En el punto en que estamos, dada la incertidumbre, la respuesta política no es obvia. Porque los shocks petroleros, si bien al principio son inflacionarios, al final, o en el mediano o largo plazo, generan contracciones en la demanda que son deflacionarias. Por tanto, hay que tener bastante cuidado cómo se ocupa la tasa política monetaria y tratar de evitar sobrereacción. Por tanto, plantearse una cierta mantención de la tasa por los siguientes 2-3 meses y después una probable alza, que es lo que tiene el centro de este corredor de tasas, que es bastante razonable. Y es una alza de 25 puntos, que sería alrededor de septiembre, y después se volvería a bajar, o sea, 4,5 dentro de lo que es el horizonte de proyección. Terminemos esta conversación, Matilde, con una señal de esperanza, una luz en el camino. ¿Te acuerdas que yo te dije que el concepto que más repitió Rosana Costa fue incertidumbre? Sí. La incertidumbre no siempre es negativa, puede ser positiva. La incertidumbre dice que no sabemos qué es lo que puede suceder. ¿Sabes cómo estuvo el petróleo Brent, que es uno de los índices importantes de este día? En 98. Pero cayó 10%. Sí. ¿Por qué no? Quizás no puede caer nuevamente 10% mañana y 10% pasado mañana, si es que las conversaciones puedan ir en torno a una solución, a que el estrecho de Hormuz, por donde pasa un quinto de todo el petróleo del mundo, pueda tener un paso tranquilo. Bueno, es lo que el mundo espera. Y ese es el punto, no lo sabemos. Entonces, por lo menos el tema de incertidumbre puede ser para mal o para bien. Ojalá tener la certeza, pero al menos esto es una buena noticia de que baje 10%, porque el mercado en esa señal está diciendo que al menos la situación no está empeorando. Bueno, hablan los números, ahí no hay cómo rebatir. Así es. Muchísimas gracias, Nico. Nicolás Pau, nuestro editor económico en CNN Chile. Lo tenemos 2 días seguidos. Tal vez mañana te tengamos un tercero, porque mañana ya se materializan las alzas. Así bueno, tú ya comentaste con Ivo Goich los precios que anunció la ENAP. Es muy importante, y me dijeron que lo comentaron con Ivo Goich, que sube el precio de la parafina porque todavía no se aprueba ley las medidas paliativas que está avanzando en el Senado. Así es. Así que buenas tardes, espero mañana. Okay. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya regresamos con este y otros temas de la jornada. Estamos de regreso y lo veíamos desde el lunes en la noche. Comenzaron a producirse las filas, largas filas en estaciones de servicio a lo largo de todo el país.
A esta hora vamos a tomar contacto con la región de la Araucanía, donde Catalina Sánchez está en la ciudad de Temuco para contarnos qué es lo que está ocurriendo en torno a las estaciones de servicio, cómo se están preparando para esta alza que ya se anunció. ¿Cómo estás, Cata? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, y es la pregunta que se ha extendido ya durante 3 jornadas. Finalmente, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cuáles van a ser los reajustes que vamos a realizar como familia? Es parte de lo que nos han comentado los conductores en la región de la Araucanía, particularmente en la comuna de Temuco. Estoy ahora en este momento en la COPEC de Avenida Alemania, la comuna de Temuco, una de las principales arterias de la capital regional, en donde durante días se ha presenciado una fila bastante extensa, en donde los vehículos además, e incluso los conductores han madrugado para poder cargar el combustible, para poder también llenar el estanque. Cuesta un poco decir los precios, porque claramente depende de con cuánto llena cada conductor y de cuánto es el estanque, pero algunos nos han comentado, por ejemplo, si yo logro llenar con 40.000 pesos, ahora lo voy a hacer con 55.000 o incluso 60.000 pesos más. Eso evidentemente es un incremento importante en el impacto que genera los bolsillos de los chilenos. De hecho, nos comentaban también, vamos a intentar dejar el vehículo en la casa, utilizarlo menos, pero hay quienes no lo pueden hacer porque viven en el campo, por ejemplo, o también porque no tienen las condiciones para poder optar por el transporte público, que debiera mantenerse en los precios que tiene actualmente. Mira, vamos a movilizarnos un poco más por este sector para mostrar un poco la fila. Esto es Avenida Alemania, en la COPEC, acá en Temuco, que es, podríamos decir, una de las bencineras que más filas ha registrado durante estos últimos 3 días. Consultamos recién a los bomberos y nos comentaban que acá queda de todo por lo menos, así que podríamos suponer que por eso también hay una fila que se ha extendido claramente. Mira, estoy viendo acá, Mati, por el costado. Sí, evidentemente hay más vehículos que ayer. Muchos más vehículos que ayer, y claramente lo que se prevé para la noche, tarde-noche, podría ser aún más caótico, porque la gente se ha anticipado, la gente ha querido también adelantarse a este incremento en el precio de los combustibles. Recordemos que el incremento no es menor. Y claro, depende del tipo de vehículo, del estanque, cuánto va a gastar cada conductor, pero es de igual forma un impacto. Los rostros que hemos visto han sido de molestia, de indignación, pero también muchos de ellos de resignación, porque nos han manifestado que se veía venir un aumento producto del conflicto en Medio Oriente, pero también muchos nos decían, no esperábamos que fuera tanto, que fuera tan abrupto, sino que más bien fuera paulatino. Bueno, esa también es parte de lo que los conductores nos han mencionado respecto de las impresiones que tienen frente a esta información que entregó el gobierno en voz del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y de igual forma nos comentaban, bueno, hay que adaptarse, no podemos hacer nada más, lo hecho ya está hecho, tenemos que ver cómo vamos a ajustar nuestro bolsillo, cuáles van a ser los gastos que vamos a tener ahora, dónde se va a gastar menos también, porque algunas personas comentaban, bueno, quizás comprarse menos ropa, darse menos gustitos y finalmente hacer estos reajustes que son tan necesarios para poder adaptarse a esto. Mira, estoy viendo si podemos conversar con alguien, pero sí está un poco complejo porque la verdad es que la gente no ha querido conversar mucho, Mati. ¿La podemos molestar? Muy cortito, ¿no? Bueno, vamos a seguir por acá, entonces si podemos ver a otro conductor, sí. Nos ha costado, Mati, durante estos días conversar con algunos de los conductores porque están bien molestos. De hecho, algunos nos comentaban también que no quieren dar declaraciones, que están no contentos claramente con esta información, porque en la práctica, claro, se han anticipado, pero ya desde el día de mañana, en pocas horas más, van a tener que ver este incremento concretado en los valores de los combustibles. Vamos a seguir recorriendo acá, a ver si podemos... Estamos acá en plena Avenida Alemania, la comuna de Temuco, pero sí, están los conductores con los vidrios arriba. No quieren, lamentablemente. Vamos a sacar un último intento. Mati, estamos en vivo y en directo desde Temuco para ver si alguno de los conductores nos da también algunas reacciones para poder conocer finalmente cómo se van a ajustar, cuál va a ser el reajuste que van a hacer como familia. Hola, ¿podemos molestarla? Muy cortito, estamos en vivo y en directo para CNN Chile. Solamente preguntarle, que si nos pudiera bajar un poquito la ventana para preguntarle solamente cómo se van a ajustar, quizás en qué van a gastar menos o qué opción van a tomar, transporte público, para
evitar un gran impacto económico. O sea, yo ya estoy ahorrando desde hace tiempo por lo mismo, pero ahora vine solamente porque se me acabó la benzina nomás. No. ¿Cómo recibes este alza histórica de los combustibles? ¿Qué te parece? Bueno, el gobierno ha dicho que es porque es culpa del gobierno anterior, pero en realidad es por todo lo que acontece a nivel mundial, más que nada. Y al final hay que adaptarse nomás. ¿Lo esperabas? Sí, porque hay un conflicto mundial también. Muchas gracias. Claro, ahí conversamos con una de las conductoras que también se dirigió hasta la COPEC. Ella nos decía, yo vine porque se me acabó la benzina, aparentemente no vino a llenar su estanque producto de esta información, pero de igual forma la fila no es frecuente, la fila que estamos viendo acá no es frecuente, no se ve durante todos los días, particularmente es extensa, más aún ahora durante la tarde-noche se podría extender aún más, así que seguiremos bien atentos a lo que sigue ocurriendo con esta información, con este alza histórica de los combustibles que no se daba hace por lo menos 40 años en nuestro país y finalmente ver cómo se van a adaptar, cuáles van a ser los reajustes y cómo esto va a impactar en el bolsillo de los chilenos. Bien, Cata, te agradecemos. Ahí, claro, es curioso que la gente no quiera dar su opinión a las cámaras. Habitualmente ocurre lo contrario, pero ahí, bueno, respetamos lo que está ocurriendo en la Araucanía. Tú dices que ha sido la tónica del día. Vamos a ver cómo es el comportamiento el día de mañana. Que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias por este informe. Estamos en contacto, Mati. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a Antofagasta para conocer cuál es la situación a esta hora con Dayane Márquez, para conocer efectivamente qué es lo que está ocurriendo en las estaciones de servicio. Hola, Dayane. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es. Es una tónica que se ha mantenido desde el día que se hizo este anuncio de esta alza histórica que van a presentar los combustibles en nuestro país. Los antofagastinos automovilistas salieron a las calles y se volcaron en los distintos servicentros para poder recargar sus estanques. Hoy, restando horas para esta alza del valor, la tónica es la misma. Si pueden observar las imágenes, han llegado muchos automovilistas hasta las distintas estaciones de servicio. En este instante nos encontramos en el sector del balneario municipal, en el sector sur de la comuna de Antofagasta, donde, como podemos ver, hay muchos automovilistas que han llegado para poder cargar sus estanques. En este instante no hay tanto flujo vehicular como los que se pudieron apreciar tanto el día lunes como en la jornada del día de ayer, pero sin embargo se espera, según lo que han señalado algunos de los dependientes de estos recintos, que se espera que en las próximas horas sean más los vehículos que lleguen hasta estos lugares y que el flujo también aumente. Generalmente en esta estación de servicio hay algunas veces que no están funcionando todos los dispensadores por el flujo de vehículos que acude, pero en esta ocasión vemos que está full funcionamiento con todas sus máquinas para poder hacer más ágil lo que es la carga de los combustibles y por supuesto también permitir que no se generen algunas filas en los alrededores. Esta estación de servicio en la cual nosotros nos encontramos es bastante amplia, por lo cual también ha permitido que no se generen atochamientos en las inmediaciones, pero sin embargo se ha dado en otras estaciones de servicio, al menos acá en la capital regional, que se han generado largas filas para poder, por supuesto, cargar, lo que ha conllevado que esta sea interrumpida porque las mismas estaciones han debido rellenar sus estanques para poder así abastecer a todas las personas que llegan hasta estos lugares, quienes están, por supuesto, tratando de hacerlo antes de la medianoche, antes de que se genere esta alza histórica. Muchísimas gracias, Dayane, con la información de este momento, cuando ya además faltan pocas horas y donde además se ha hecho público a través de un comunicado del ENAP el precio exacto que tendrán los combustibles el día de mañana. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la ciudad más austral de nuestro país, me refiero a la capital más austral, a Magallanes, donde a esta hora Natalia Muñoz está precisamente ahí desde donde nos va a informar qué es lo que está ocurriendo precisamente en este mismo sentido. ¿Cómo estás, Nati? Muy buenas tardes.
Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, estamos aquí en la región de Magallanes, específicamente en Punta Arenas. Justamente esa es una de las regiones que más van a subir los combustibles y donde también han llegado las personas a hacer estas filas aquí en el extremo sur de Chile para poder cargar los combustibles antes del importante alza que se viene para este jueves. De hecho, nos comentaban acá las personas desde el extremo sur de Chile de que ellos estaban esperando algún tipo de ayuda adicional, porque de hecho si nos vamos a revisar los precios, Mati, de cuánto van a subir aquí los combustibles y si podemos también ir revisando cuánto está actualmente. De hecho, las bencinas de 93 octanos 1.239 pesos y el diésel 1.067 pesos. De hecho, en promedio, si nos vamos a revisar cuánto va a subir aquí en la región de Magallanes, junto con la región de Aysén, serían las regiones donde más subirían a nivel nacional. Y justamente el diésel estaría mayor a 1.665 pesos en promedio, si vamos justamente promediando también la gran cantidad de bencineras que existen acá y los diferentes precios también que se manejan. En tanto, la bencina de 93 octanos también estaría mayor a 1.640 pesos aquí en la región de Magallanes. Una tónica entonces que se vive de norte a sur, donde las personas llegan justamente a cargar sus estanques previo a lo que va a ser esta alza importante de precios. Escuchemos entonces, tenemos las reacciones que hemos podido ir recopilando aquí en la región de Magallanes, en Punta Arenas, donde nos comentaban justamente los consumidores de que esperaban un tipo de ayuda especial para las regiones extremas de nuestro país. Escuchemos. De que se acabe todo, sí, porque ya dicen que se había acabado algunos combustibles. Sí, lo que pasa es que yo, como vivo fuera de las parcelas, tengo que llevar combustible para los generadores para la luz. Esa es mi complicación. Uno presta servicio, entonces como uno anda todo el día en la calle, tiene que pasarle estos costos a alguien y lamentablemente no habiendo un fondo para paliar todo este costo que se sabía que venía, porque la guerra fue brutal y no tenemos fondo para estabilizar lo que debería estabilizarse. Entonces, no habiendo fondo, ¿quién paga los costos? Tenemos que pagarlo, alguien tiene que pagarlo, lamentablemente. Más que nada por el tema de los precios. Yo creo que no se va a agotar. Hay que aprovechar y por lo menos que esta semana podamos ahorrar algunos pesos. Sí, Mati, ahí escuchábamos entonces a los habitantes aquí del extremo sur de Chile, desde Punta Arenas, región de Magallanes, que nos comentaban principalmente que ellos esperaban algún tipo de ayuda especial, sabiendo, y de hecho escuchábamos también a los conductores, muchos de ellos no solamente utilizan los combustibles para solamente transportarse, sino más bien lo utilizan para poder generar energía eléctrica y ahí por supuesto es un gasto adicional al bolsillo. Ahora, eso sí, si vamos revisando, como ya les comentaba, estos precios también que se ven ya no se volverán justamente a ver a partir de este jueves, donde va a ser esta importante alza que justamente se va a producir con respecto al incremento de los precios de los combustibles. Nos quedamos entonces muy atentos justamente y cualquier cosa nos estamos comunicando porque seguiremos monitoreando también cómo va avanzando la situación aquí desde la región de Magallanes en Punta Arenas. Muy bien, muchísimas gracias Natalia Muñoz desde Punta Arenas, ahí veíamos el viento. Muchas gracias y a esta hora, cuando son las 6 de la tarde con 31 minutos, hacemos un alto. Al regreso estaremos conversando con el director de Clapes UC, el economista exministro Felipe Larraín, así que no se vaya, al regreso estamos con él. Bueno, y estamos a menos ya de 6 horas de que se produzca el mayor alza que haya habido en el precio de los combustibles en nuestro país. Y para analizar qué es lo que se viene, qué esperar, vamos a tomar contacto a esta hora con el director de Clapes UC, exministro. Ahí lo vemos en pantalla, Felipe Larraín. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Hola Matilde, buenas tardes, mucho gusto. Aquí muy bien, trabajando horas largas en las oficinas de Clapes. Bueno, me imagino además ajustando muchas proyecciones a partir de lo que va a ocurrir el día de mañana. Y eso le quiero
partir preguntando por las consecuencias en su calidad de exministro, de conocedora, además investigadora y director de CLAPES. ¿Qué es lo que podemos esperar a partir del día de mañana a raíz de esta alza? ¿Cuándo va a asumir el mercado este precio en el combustible que básicamente afecta a todo? Bueno, por supuesto, estamos en presencia de una mala noticia porque esto va a afectar a los chilenos. No es algo que uno pueda decir que además que va a ser poco o que va a ser un efecto. Este es un efecto significativo. Primero, afecta en forma directa el bolsillo de las personas a través del precio de las bencinas y del diésel. Ahora, esto tiene que ver, por mucho que esto es sabido, pero es importante recordar que esto tiene que ver con una realidad mundial. Esto no es algo que es responsabilidad ni de este gobierno ni del que se fue. La responsabilidad de esto viene del Golfo Pérsico, ¿no? Viene de una guerra que hemos presenciado. Esta guerra lo vimos desaparecer. Sí, es que tenía una música que era muy grata, pero que nos estaba distrayendo, así que la fui a cortar. Oiga, mire, y entonces tenemos en primer lugar, aquí tenemos un shock externo mayor. El precio del petróleo estaba poco sobre $60 y de repente se nos fue a $100. Y claro, yo no miro, hay gente que lo mira hora, yo creo que eso es malsano, excepto los traders en este mercado. Pero efectivamente esto es un aumento de más del 50% en el precio. Y entonces lo que vamos a tener acá es que la opción que ha tomado el gobierno es traspasarlo directamente a los consumidores y en forma rápida, ya en forma inmediata. Esto es algo que, este precio, supongamos que este precio se mantiene, en 2 o 3 meses esto está traspasado al consumidor. Ya. O sea, para entenderlo. O sea, lo único que logra el MEPCO, la aplicación del MEPCO, es que el proceso sea gradual. En este caso, el proceso va a ser inmediato y vamos a quedar con precios internacionales en materia de gasolinas Felipe, y de diésel. Felipe, ¿por qué cree usted que se toma la decisión de hacerlo inmediato y no aplicar el MEPCO, que hubiera sido paulatino y probablemente, claro, hubiéramos terminado pagando lo mismo, pero no recibiendo este impacto tan brusco? Yo creo que, al menos se me ocurren un par de razones. La primera es ciertamente yo creo que esto es algo opinable, Matilde. Es opinable cuál de las dos opciones tomar. Si la opción inmediata o la opción paulatina, gradual. En realidad, hay que decirlo también, el ministro ha actuado dentro del MEPCO. O sea, él ha actuado dentro de... Él cambió un parámetro muy importante que genera este efecto, pero sí se mantienen los actuales parámetros. En caso de que esto caiga, va a retrotraerse el efecto para los consumidores chilenos. O sea, el precio va a caer y va a caer rápido. Tan rápido como aumentó, el precio puede caer. ¿No es cierto? Si es que tenemos, porque aquí estamos dependiendo de algo que no tenemos nada que hacer ni que decir, que es qué pasa con la guerra. Incluso parece que hoy día la guerra quiere el presidente Trump llegar a una suerte de tregua, armisticio con Irán, pero Irán parece no estar dispuesto y atacó bases norteamericanas. Esto es cosa que está generando, esto se está transformando en un conflicto regional porque Arabia Saudita y otros países del Golfo algunos de los Emiratos están reaccionando en forma más dura respecto de Irán. Y vamos a ver, esto es una noticia en desarrollo. Entonces, en caso de que esto fuera algo rápido, el precio vuelve. Entonces, es como decir, mire, si esta cuestión se arregla luego, vamos a volver a precios. Yo no creo que a los precios que teníamos antes de la guerra, porque mi impresión, Matilde, es que aquí los precios no van a volver van a caer si es que tenemos una tregua o tenemos una paz, pero no van a caer lo mismo. Y la razón, son 2 razones, diría yo. La primera razón es que hay daño en la infraestructura, en la infraestructura productiva de la zona del Golfo Pérsico. Y eso va a tardar y puede tardar meses o incluso años en volver a tener la infraestructura productiva en las condiciones que la teníamos antes de la guerra.
Eso es una razón. Y la segunda razón es que hoy día parece que tenemos mayor prima de riesgo, como decimos aquí en términos económicos, tenemos más riesgo. Al haber más riesgo, yo creo que va a haber una prima de riesgo que se va a meter en el precio del petróleo, aunque no tuviéramos Claro, el las efecto. aseguradoras de los barcos que transitan, me imagino que van a poner otros precios a los seguros. Ahora, Felipe, si este conflicto termina rápido, esperamos que así sea, es decisión básicamente de algunos pocos líderes, el gobierno va a haber asumido de inmediato todo el costo político. Por eso le pregunto si fue una buena idea hacerlo tan rápido y de manera tan brusca, porque podrían a lo mejor haber esperado un par de semanas, lleva solamente 2 semanas en el gobierno, tampoco está asentado completamente como para una decisión tan brusca como esta. Sí, justamente por eso yo le digo, Matilde, que esto es una decisión opinable. O sea, que hay dos caminos, la gradualidad o el camino inmediato. Y aquí se optó por el camino inmediato. Yo creo que hay otra razón que también lo explica, no solamente esta idea, porque hay que recordar una cosa. Si lo hacemos gradual y caen los precios, la caída en Chile va a ser gradual y no va a ser la misma caída que va a tener afuera, porque así opera este mecanismo de estabilización. No se supone que sea un mecanismo de subsidio permanente. El MEPCO no está hecho para subsidiar en forma permanente o aislar a los chilenos y chilenas del efecto de esta crisis afuera, sino simplemente en graduar el efecto, en hacerlo más gradual. Por lo tanto, en el alza más gradual, la caída, si hay una caída brusca en los precios afuera, porque se termina la guerra, entonces vamos a tener una caída mucho más gradual y por un tiempo vamos a tener precios más altos en Chile de los que habrían afuera. Entonces, aquí hay una primera razón. La segunda razón yo creo que tiene que ver con la situación fiscal que tiene Chile. En este momento, luego de 3 años de incumplimiento de la regla fiscal, aquí claramente hemos tenido un deterioro muy significativo de la posición fiscal de Chile. Y eso es algo que también incide, porque a los niveles actuales, mire, esto cambia de acuerdo a cuál es el precio que tenemos en una semana, pero el gasto entre el subsidio, la menor recaudación, porque esto solamente en términos técnicos, sí puede ser interesante mencionar que esto opera de 2 maneras. Cuando hay espacio en el impuesto específico al combustible, el impuesto cae y por lo tanto el fisco recauda menos. Y si es que se acaba el espacio del impuesto específico, o sea, se requiere una caída mayor, entonces ahí el fisco debe subsidiar. Y ese efecto combinado es del orden de 160 millones de dólares por semana. O sea, estamos hablando del orden de 650 millones de dólares mensuales. Es pero el costo, sí, sin duda. Sobre todo si se mantiene. Pero el costo para la economía puede ser aún mayor con esta alza tan brusca. Me refiero, por ejemplo, lo comentábamos con Nicolás Pauta hace unos momentos atrás, en 2 meses la unidad de fomento va a aumentar 800 pesos. Y usted sabe que la economía se mueve también por expectativas y por sensibilidad del mercado. Y desde esa perspectiva le pregunto, con el IPOM que conocimos el día de hoy, donde más bien rebaja la expectativa de crecimiento, aumenta la de inflación, que veníamos con una inflación bien controlada, y bueno, este recorte además fiscal, hay muchísimos elementos que pareciera que no se calibraron lo suficiente para tomar una decisión tan drástica. ¿Coincide usted con eso? Yo no sé. Es difícil saber si se calibraron o no. Yo me imagino que sí, que se analizaron. El tema del costo político, Matilde, es evidente. Evidente. Esto tiene un costo político porque la gente piensa, a pesar de que el efecto viene de fuera, oiga, ¿y qué es lo que está haciendo usted para solucionarme el problema? Aunque usted no me lo puede solucionar, pero ayúdeme. Entonces, esa es una parte que indudablemente incide. Ahora, en términos de la situación económica, esto va a generar del orden de 1 punto más de inflación acumulado, el efecto de este ajuste, si es que se sostiene, porque puede que el día de mañana esto no se sostenga, la alza afuera, y que tengamos una caída de precios y podemos tener en algunos meses incluso inflaciones negativas posteriores. Pero si se mantuviera los precios en los niveles actuales, tendríamos del orden de 1 punto más de inflación. Eso es importante porque este año estábamos llegando a nuestra meta, al objetivo inflacionario del Banco Central en torno a 3%, y va a ser muy difícil llegar con esta situación. También va a haber un efecto en crecimiento que está entre, no sé,
el Banco Central dice medio punto y puede ser perfectamente. De hecho, la economía mundial va a crecer en torno a medio punto menos a estos precios. Alrededor se calcula que del orden de 0,1% de crecimiento por cada 10% de aumento para la economía mundial. Ahora hay países para los cuales esto es positivo, los grandes exportadores de petróleo. Lo que pasa es que Chile también está en el otro lado. Nosotros somos extraordinariamente dependientes del petróleo, importando más del 98% de todos los combustibles líquidos que consumimos. Entonces, nosotros somos un país que claramente no tenemos petróleo, estamos largos en otras cosas como el cobre, por ejemplo, el litio, algunas de las cosas que se llaman hoy día los metales raros, ahí tenemos bastante, también podemos producir energías renovables, pero en petróleo no hemos sido dotados por el creador, Matilde. Entonces, recibimos este golpe mucho más duro del que lo recibe un país exportador de petróleo, incluso para el cual el efecto neto podría llegar a ser positivo. Entonces, aquí lo que vemos es precios más altos, una actividad menor, y por supuesto que esto es un escollo importante a la partida del gobierno, pero un escollo que viene de fuera. Y que viene de fuera y luego, por supuesto, un juicio respecto de cómo abordar este problema por parte del gobierno. Y que eso es lo cuestionable y que eso es lo que le podría traer problemas y problemas políticos al gobierno. Porque además lo que yo le planteaba, el tema de las expectativas es muy importante y en un país que estaba recuperando también, sobre todo el tema de la confianza de los inversores, la inversión extranjera. Ya el año pasado habíamos tenido un crecimiento importante. Todo eso, al aumentar las tasas de interés, etcétera, o al no bajar, esto se estanca. Por lo tanto, aunque después se revierta, el impacto inicial es muy grande. ¿Usted qué habría hecho? Mire, yo le voy a decir una cosa, lo que pasa es que otra cosa es con guitarra. Yo no tengo toda la información que tiene el ministro de Hacienda de hoy día, el ministro Quirós. Y lo que sí le quiero decir es que aquí hay juicios y creo que el planteamiento que ha hecho el gobierno es un planteamiento técnicamente impecable, fiscalmente o súper responsable, pero claro, nada de esto no tiene costo. Entonces hay razones para haber abordado esto en forma gradual y también hay razones para haberlo hecho en forma más inmediata. ¿No es cierto? Ahora, le quiero decir una cosa, yo creo que en términos de nuestra credibilidad como país, vamos a tener un costo en términos de inflación, vamos a tener un costo en materia de crecimiento, costos que se habrían asumido en el tiempo en forma muy parecida si esta situación continúa. Pero la situación mundial, me refiero, la situación y la confrontación en el Golfo Pérsico, donde hoy día tuvimos una mala noticia, ayer tuvimos una buena, hoy día tuvimos una mala por la reacción de Irán. Entonces, yo creo que eso, pero desde el punto de vista de inversionista extranjero, yo creo que aquí no hay un daño a la reputación de Chile. Bueno, seamos claros, se va a resentir el bolsillo de los chilenos. Yo lamento y empatizo con, oiga, nos va a pasar, a todos nos va a pasar. Pero aquí también hay medidas de mitigación, Matilde, que son importantes, que yo creo que son van en la dirección correcta, medidas que han sido aprobadas, no sé qué pasó hoy día en el Senado, pero que fueron aprobadas en la Cámara ayer. Sí. Medidas como, ¿no es cierto?, el congelamiento del costo del transporte público, la reducción del precio de la parafina, que va a retrotraerse a los niveles que tenía en febrero, o sea, y esto es una reducción. También el apoyo a los taxis, y a los colectivos, ¿no es cierto?, de 100.000 pesos para hasta 6 meses. Estas son todas cosas positivas. Y lo que va a ocurrir también es que la gente, me imagino, eso es lo que uno pensaría, va a usar más transporte público, va a usar medios alternativos de transporte, va a coordinar mejor su transporte, tal vez cooperando con otras personas que hacen rutas similares. Ya, para pero todo el mercado está internalizando el alza. Más allá de las personas que puedan usar o no incluso el transporte público, alguien que usa la bicicleta. No, por supuesto, yo estoy hablando de pero va a comprar el pan y claramente va a subir en proporción a lo que le subió el transporte al panadero. Por eso que todo digamos, pasa de inmediato al mercado. Por eso, Matilde, hay lo que llamamos efectos de primera vuelta y efectos de segunda vuelta. El efecto de primera vuelta es el efecto directo del aumento
de los precios de la gasolina y del diésel. Y eso está metido dentro del IPC. Lo tenemos dentro del IPC. El segundo efecto, o la segunda oleada, la segunda vuelta de efecto, es que esto, como usted se dice, se mete, es mayor costo de transporte, por lo tanto encarece el costo de algunos productos, porque esto no va a significar simplemente que se van a comprimir los márgenes, eso es muy difícil de que ocurra. Y lo segundo es que también el efecto sobre el UF, aunque no haya costo de transporte en este caso, una UF más alta significa que vamos a tener, por ejemplo, rentas de arrendamiento. Hay rentas de arrendamiento que están en UF, ¿no es cierto? Y que se reajustan por la UF y por lo tanto vamos a tener un aumento en ese costo para los consumidores, y también vamos a tener un aumento en el dividendo de los créditos que están en UF. Entonces, todo eso compone el efecto de primera vuelta y segunda vuelta. Y por supuesto que aquí hay un golpe al bolsillo de los chilenos, y yo creo que eso nadie lo puede esconder. Hay un golpe al bolsillo de los chilenos, sin duda. Ahora, Felipe, sí, de todas maneras, pero le quiero preguntar por el tema del lenguaje. Hoy día lo veíamos con el país en quiebra, que fue objetado por la Contraloría el término, incluso se ha pedido un informe a la ministra. ¿Cuán importante es el lenguaje a la hora de enfrentar una crisis tan delicada como esta en materia económica? Es importante el lenguaje, la forma de comunicación, y yo creo que, yo entiendo que el propio ministro lo dijo, es un error decir que tenemos una situación de un fisco en quiebra. Este fisco no está en quiebra. Lo que pasa es que ha habido un deterioro. Una cosa es decir, y yo lo he dicho, ¿sabe? Lo dije hace varias semanas atrás en una columna en el diario El Mercurio, que había habido un deterioro fiscal preocupante en los últimos 3 años, y que la forma como se entregaba la posición fiscal era claramente más débil que como había partido hace 4 años atrás. Pero claro, de ahí a decir que está en quiebra, para mí eso es un error, simplemente un error de la forma de plantearlo. Es un error también factual. El país no está, ni el país ni el fisco están en quiebra. Y la empatía con las personas, a usted le pasó lo de las flores. ¿Qué le diría a los ministros que hoy día están asumiendo y que, por ejemplo, el ministro Quiroz decía, yo no tengo el objetivo de ser el más simpático o de ganar elecciones, pero es un ministro importante en una cartera importante que tiene que asumir también los costos políticos de un gobierno que me imagino que quiere que le vaya bien? Bueno, yo creo que obviamente que la empatía es importante, Matilde, y ya que usted me lo trae a colación, yo no veo a quién ofendí al decir lo que dije, pero pedí disculpas a las personas si alguien se había sentido ofendido. Por eso le digo que desde su experiencia, ¿cuál es su reflexión a partir de aquello? Mi reflexión, pero no respecto de ese hecho en puntual. Porque no, aplicado a lo que está pasando ahora y a los dichos que hemos visto, a las palabras. Yo creo que es muy importante, pero lo que pasa es que tampoco magnifiquemos las cosas que hemos escuchado. Porque decir que él no está, que su rol no es hacerse ni el simpático, ni él está... Él lo que está diciendo el ministro es que él está dispuesto a tomar decisiones difíciles si cree que es lo mejor para el país. Así lo estoy interpretando yo. Él no está... ahora, obviamente que también es importante la situación de empatía. Yo empatizo completamente con lo que le pasa a la gente y lo que está pasando en este momento, que lo estamos viviendo de alguna manera todos, a pesar de que hay medidas de mitigación importantes, como lo dijimos, pero que estas medidas de mitigación, por supuesto que no van a lograr y no podrían lograr aislar a los chilenos de lo que está pasando en el exterior. Vamos con las medidas de mitigación, nos queda muy poquito, pero hablando de estas medidas, ¿usted cree que están bien focalizadas, que hay sectores que pudieran necesitar un apoyo extra? Yo creo que eso siempre debe estar arriba de la mesa, porque cuando uno manda un paquete de un proyecto de ley, un paquete de medidas, siempre que tiene que estar disponible, justamente la idea de una discusión legislativa es mirar, hay buenas ideas. Yo me nutrí en la época, yo estuve casi 6 años en el Ministerio de Hacienda, me nutrí mucho de la discusión de los legisladores, porque hay gente que va genuinamente con interés de contribuir. Hay otros que lo que quieren es, de alguna manera, es negarle la sal y el agua al gobierno. Pero hay muchos que lo que van es con una buena propuesta y uno tiene que estar disponible para hacerlo. Ahora, si usted me pregunta, congelar el costo del transporte público, y que es un incentivo enorme a usar el transporte público, sin duda que es un hecho. Ahora, ojalá que el transporte público tenga la capacidad
para trasladar a la gente si se cambia en forma importante a usar el transporte público. Vamos a tener que tener esa infraestructura y hay que mirar que esto funcione bien, pero me parece una medida adecuada. También me parece adecuado cuidar a puertas del invierno, ¿no es cierto?, el costo de la parafina, que para muchos es un combustible importante para en fin, distintas cosas y entre otras para la calefacción en invierno. Me parece que también lo de los taxis me parece bien, y hay una medida que no es tan inmediata, pero que creo que va a empezar a pasar, y a mí me gusta la idea de poder incentivar el cambio por vehículos eléctricos. Yo creo que la electromovilidad, que hoy día tenemos una de las flotas de buses con mayor electromovilidad del mundo después de China, tenemos que incentivar también al cambio de vehículos para depender cada vez menos de los combustibles fósiles, porque de paso estamos haciendo un servicio importante al medio ambiente y a los compromisos climáticos que ya ha tomado Chile de ser carbono neutral en 2050, que me parece un compromiso muy importante, muy significativo. Y que en escenarios como estos se vuelve además estratégicamente muy conveniente. ¿Usted le habría aprovechado de subir un poco el impuesto al diésel, que está muy por debajo del impuesto a la benzina, aprovechando esta coyuntura? Mire, la verdad es que si el diésel que va a aumentar en 580 pesos, usted le va a pegar además un aumento al específico, la verdad, creo que no lo habría hecho eso. Ya, perfecto. Otro momento entonces. Bien, Felipe Larraín, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Seguramente vamos a seguir conversando de estas materias más adelante, así que le agradezco la disposición. Que esté muy bien, muchas gracias. Mucho gusto, Matilde. Encantado de conversar con usted. Bueno, y ya lo veíamos, continúan las filas en las bencineras por el alza de los combustibles. Hay 4 comunas que han reportado quiebre de stock. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Felipe Hernández para conocer más detalles de estas comunas con quiebre y también de algunas otras medidas que se están evaluando por parte del gobierno. Hola, Felipe. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, acá no tenemos ningún tipo de vehículo ni tampoco estaciones de servicio. Estamos a las afueras del Ministerio de Economía, donde a esta hora se están desarrollando algunas reuniones con gremios empresariales y donde se han estado desarrollando varias de estas durante esta jornada, sobre todo durante la tarde, una agenda cargadísima en la que ha tenido el ministro Mas respecto de estas reuniones con estos gremios, con pymes, con los taxistas, con los panaderos, con las ferias libres, ahora con la presidenta, bueno, hace tan solo unos ratitos, con la directiva de la CPC, por ejemplo, presidenta Susana Jiménez, presidenta de la CPC, que se mantiene al interior del edificio y de las dependencias del Ministerio de Economía porque la última reunión de la agenda, bueno, también ella participa junto a otros gremios que están vía telemática junto con el ministro. De hecho, a esta hora está saliendo. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, viene saliendo de esta reunión con gremios, con el ministro de Economía, el ministro Mas, y queríamos preguntarle respecto justamente a este balance de estas reuniones que han sostenido. ¿Qué se puede sacar en limpio respecto a esto? Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de juntarnos con el ministro de Economía y los subsecretarios de Economía y de Minería. La idea era conversar y poder tener una mirada desde los distintos sectores. Sabemos que se han juntado también con otros gremios. En esta oportunidad, en la primera reunión, estuvimos con los gremios mineros y la CPC en representación de sus 6 ramas. Manifestando evidentemente la preocupación que a todos nos genera el impacto que tiene el alza en los combustibles, cuáles son las posibles medidas de mitigación, y en ese sentido también destacar que tuvimos la oportunidad de hacer una conexión por Zoom con la red de Gremios por Chile, una red de gremios empresariales a lo largo de todo el país, en la que ellos directamente podían manifestar sus inquietudes, sus sugerencias y sus preocupaciones frente a esta realidad que, como ustedes bien saben, afecta a los distintos sectores de distintas maneras y requieren, bueno, algunas medidas que puedan de alguna manera compensar el impacto que esto tiene. ¿Se podrían haber hecho las cosas de distinta manera, a su juicio, ya con todo esto, ya con la leche derramada, como se puede decir, y a solo horas de que se incremente el precio del combustible aquí en nuestro país?
Mira, esa es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo, no nos corresponde a nosotros. Sabemos que hay una situación internacional compleja, pero evidentemente esta alza genera preocupación en la ciudadanía, en la actividad productiva, y por eso también estas instancias de poder manifestar esas preocupaciones, dónde están las principales situaciones de estrés, digamos, productivo y financiero, son importantes para nosotros. Porque esto evidentemente va a tener un impacto en inflación, en actividad productiva, los costos, así como lo han señalado los distintos sectores, particularmente también las empresas de menor tamaño, son elementos de preocupación. Tenemos que ver cómo se logra sobrellevar una situación de guerra mundial con el impacto que eso tiene en los precios de los combustibles, con la necesidad también de que el país retome crecimiento económico, fortalezca la capacidad de contratación, de mayor generación de empleo formal, y ese equilibrio es el que el Ejecutivo tiene que buscar, y desde el sector privado y desde los gremios, como decía, de todas las regiones del país, tenemos la responsabilidad de manifestar nuestra preocupación y sugerir algunas medidas que puedan ser necesarias. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? A ver, desde regiones se levantó bastante el tema desde las zonas extremas más afectadas, también del impacto que esto tiene, no solo en la energía entendida como combustibles, también en la generación eléctrica, particularmente en los sistemas medianos, cómo esto afecta al transporte en todas sus dimensiones, terrestre y marítimo también. La verdad es que hubo muchos temas también sectoriales, por ejemplo, desde el punto de vista de la agricultura, cómo esto les pega y cómo se sugieren, hay sugerencias, hay muchas, y bueno, tendrá el Ejecutivo que sopesar cuáles de esas pueden relevar y mitigar el impacto. Quedamos efectivamente de tener una nueva reunión con esta red regional de gremios por Chile en un par de semanas más, y de esa forma ver, bueno, qué medidas se pueden ir tomando y cómo se puede ir también midiendo el impacto que esto tiene. Sabemos que esto ya está siendo votado en el Congreso, y en ese sentido, bueno, es importante también evaluar las medidas que se toman y cómo impactan a las distintas actividades. Susana, cuando esto termine, cuando esto acabe, esta avalancha de alzas de precios que pudiesen existir a propósito del alza de los combustibles, la preocupación que existe dentro de la población, dentro de los consumidores, es justamente que esos precios, después de que toda esta situación negra termine, vuelva a la normalidad. Hay un compromiso por parte del gremio de producción de volver justamente a los precios antiguos antes de toda esta situación que está ocurriendo hoy día. No, por supuesto, hoy día esta es una situación que esperamos que sea coyuntural. La verdad es que no podemos predecir lo que va a pasar en el mundo con la guerra Medio Oriente, pero efectivamente tenemos la expectativa de que esto sea una situación transitoria, que haya medidas que son también temporales y que se puedan revertir en el tiempo. Y efectivamente esto no es fácil para nadie, esto es complejo para el mundo productivo, donde los márgenes se ven estrechados, incluso muy estresados, particularmente, como decía, a empresas de menor tamaño, donde los transportistas también tienen una legítima preocupación, con quienes también tenemos presupuestadas reuniones esta semana, y por supuesto para las personas, porque esto de alguna manera tiene un efecto importante en la inflación, no solo por el precio de combustible, sino que también los efectos de segunda vuelta en los distintos productos. En ese sentido, una vez que se normalizan las cosas, evidentemente esperamos que todo vuelva a su nivel anterior a la crisis, pero bueno, esto va a depender principalmente de cuánto dura esta situación. Sabemos que no es fácil recuperar la logística tal como la conocemos, estos impactos tienden a perdurar en el tiempo, pero tenemos la esperanza de que podamos mitigarlas entre todos. Acá hay son las palabras de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, respecto a lo que está ocurriendo con esta alza, a propósito de lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente con la crisis derivada del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, de lo que vamos a conocer las últimas novedades junto a Isel Guerra a partir de ahora, que ya está aquí con nosotros en esta conexión global a esta hora de la tarde. Bienvenida, Isel. ¿Cómo estás, Mati? Sí, sin duda el Sintonía 23 grados con 6 décimas es la temperatura en la capital. Nos reencontramos mañana. Muy buenas tardes.